El siguiente proyecto ha sido realizado por Guillermo Chacón, Camilo Cruz, Alejandro León, donde abordaremos el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la trayectoria que estos siguen en relación con la actividad evaluativa del eje 2 de la asignatura Física 1. Empezando por las definiciones, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo producen. La velocidad se define como una magnitud vectorial que describe el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo determinado, no solo cuán rápido se mueve el objeto, sino también en qué dirección lo hace. La rapidez es una magnitud escalar que se define como la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. El desplazamiento es un valor que indica el cambio de posición de un objeto desde su punto inicial hasta su punto final. Se define como la distancia en línea recta entre estos dos puntos, considerando tanto la magnitud como la dirección. La trayectoria es el cambio que sigue un objeto en movimiento a lo largo de un tiempo. En cinemática, la trayectoria se define como la forma y la dirección del recorrido que un objeto sigue desde su posición inicial hasta su posición final. Y por último, la aceleración es una magnitud vectorial que indica la variación de la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Se puede definir como el cambio de la velocidad dividido por el tiempo durante el cual ocurre este cambio. El recorrido que se estableció fue entre la calle 53 con Boyacá y el centro de Chía, municipio ubicado en el norte de Bogotá. Los 5 tramos donde la rapidez se considera constante son los siguientes. El primero, entre la avenida Calle 53 y el centro comercial Titán Plaza a 35 km por hora. El segundo, entre el Titán Plaza y la calle 170 a 29.40 km por hora. El tercero, entre la Boyacá y la calle 170 a 23.74 km por hora. El cuarto, subiendo por la 170, era constante a 19 km por hora. Y al entrar a Chía antes de pasar el puente, también se considera constante a 50 km por hora. Ahora las 5 situaciones donde la velocidad varía son las siguientes. Entre la avenida Calle 53 y el centro comercial Titán Plaza, la velocidad era constante, sin embargo, luego de llegar al sector del centro comercial bajó de 35 km por hora a 29.40 km por hora. Esto se debe a que en este sector se genera un cuello de botella y la velocidad debe reducirse. Para calcular la aceleración se calcula primero la velocidad inicial, que es de 9.72 metros por segundo, y la velocidad final de 8.16 metros por segundo. En base al tiempo de 8 minutos se podría concluir que la aceleración es de menos 0.0032 metros por segundo. La segunda, al llegar a la calle 170 se realiza un giro a la derecha. Se redujo la velocidad de 29.40 km a 23.74 km, con una velocidad inicial de 8.16 metros por segundo y una velocidad final de 6.59 metros por segundo. Sobre 31 minutos se podría decir que la aceleración es de menos 0.00084 metros por segundo al cuadrado. La tercera, entre la Boyacá y la calle 170 al minuto 37 del recorrido, la velocidad vuelve a bajar subiendo por la calle 170, ya que esta vía es más angosta que la Boyacá y los carros deben reducir su velocidad subiendo hacia el oriente, con una velocidad inicial de 6.59 metros por segundo y una velocidad final de 5.27 metros por segundo. Se podría decir que la aceleración es de menos 0.00059 metros por segundo al cuadrado. En la cuarta, la velocidad subiendo por la 170 era constante a 19 km por hora. Sin embargo, al hacer el retorno y tomar la autonorte hacia Chía, la velocidad aumentó hasta 50 km por hora durante este tramo, esto debido a que el tráfico era bueno y no se encuentran semáforos ni pares durante todo el recorrido de la autopista. Esto sucedió al minuto 46. Con una velocidad inicial de 5.57 metros por segundo y una velocidad final de 13.88 metros por segundo, se podría decir que la aceleración fue de 0.0032 metros por segundo al cuadrado. Por último, al entrar en Chía, por el Caro, al pasar al puente se reduce la velocidad, ya que la autopista pasa de 5 carriles a los 2 carriles de la avenida Paradilla. Por lo tanto, la velocidad que venía siendo constante de 50 km por hora se reducía a 47 km por hora en la entrada de Chía y se mantiene así hasta finalizar la avenida Paradilla. La velocidad inicial era de 17.88 metros por segundo y la velocidad final resulta de 11.11 metros por segundo. Al tiempo de 54 minutos se podría decir que la aceleración fue de menos 0.00085 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las 5 situaciones en las cuales la velocidad varía 3 veces. En primera, al llegar al centro comercial Titán Plaza, la velocidad bajó de 35 km por hora a 29 km por hora y luego a 15 km por hora. Con una velocidad inicial de 9.72 metros por segundo, luego 8.16 metros por segundo y finalmente 4.17 metros por segundo, entre un rango de 8 minutos y 6 minutos, la aceleración en el primer tramo
de 35 km a 29.40 km fue de 0.0032 metros por segundo. Del segundo tramo de 29,40 km por hora a 15 km fue de menos 0.011 metros por segundo al cuadrado, por lo cual podremos concluir con que la aceleración no fue constante, debido a que en el primer tramo fue más suave, mientras que en la segunda parte de 29.40 km por hora a 15 km por hora, la aceleración fue aún más notoria. En la segunda situación, la velocidad fue constante entre el Titán Plaza y la calle 170. Sin embargo, al llegar a la calle 170 y realizar el giro a la derecha, se redujo la velocidad a 29.40 km por hora y luego a 23.74 km por hora y posteriormente a 11 km por hora a causa del tráfico en esa zona. Con una velocidad inicial de 8.16 metros por segundo, luego 6.59 metros por segundo y luego 3.05 metros por segundo y tiempos de 15 minutos y 10 minutos, se podría decir que la aceleración en este caso tampoco es constante, ya que en la primera parte de 29.40 km a 23.74 km fue de menos 0.0017 metros al cuadrado. Y en la segunda parte de 23.74 km por hora a 11 km por hora fue de menos 0.0059 metros por segundo al cuadrado. En la tercera situación, entre la Boyacá y la calle 170 al minuto 37 del recorrido, la velocidad vuelve a bajar subiendo por la calle 170, ya que esta vía es más angosta que en la Boyacá y los carros deben reducir su velocidad subiendo hacia el oriente. Bajó de 40 km por hora a posteriormente 23.74 km por hora y luego a 19 km por hora. Con la primera velocidad de 11.11 metros por segundo y la segunda de 6.59 metros por segundo y la tercera es de 5.27 metros por segundo, con tiempos de 5 minutos y 10 minutos, se podría decir que en este caso la aceleración no es constante, ya que en la primera parte de 35 km a 29.40 km la aceleración es más notoria, mientras que en la segunda parte de 29.40 km a 15 km por hora la desaceleración es aún más suave. En la cuarta situación, la velocidad subiendo por la 170 era constante a 19 km por hora. Sin embargo, al hacer el retorno y tomar la autonorte hacia Chía, sector El Caro, la velocidad aumenta hasta los 45 km por hora durante este tramo. Esto debido a que el tráfico no era casi notorio y no se encuentra semáforos. Después de 5 minutos la velocidad aumenta a 60 km por hora durante el recorrido de la autopista. Con una primera velocidad de 5.27 metros por segundo, una segunda de 12.5 metros por segundo y una tercera de 16.66 metros por segundo y tiempos de 12 minutos y 15 minutos, se podría decir que en este caso tampoco es constante la aceleración, ya que en la primera parte de 19 km por hora a 45 km por hora la desaceleración es más notoria, mientras que en la segunda parte de 45 km por hora a 60 km por hora la desaceleración es aún más suave. Y de últimas, finalmente, a entrar a Chía por El Caro, al pasar al puente se reduce la velocidad, ya que la autopista pasa de 5 carriles a solo 2 carriles en la avenida Pradilla. Por lo tanto, la velocidad que veníamos siendo de constante de 60 km por hora se ve reducida primero a 40 km por hora en la entrada de Chía y luego se mantiene a 30 km por hora hasta finalizar la avenida Pradilla. Con una velocidad inicial de 16.66 metros por segundo, luego 11.11 metros por segundo y luego 8.33 metros por segundo y con tiempos de 14 minutos y 7 minutos, se podría decir que en este caso la aceleración sí es constante, ya que tanto en la primera parte de 60 km por hora a 40 km por hora como en la segunda parte de 40 km por hora a 30 km por hora la velocidad cambia de forma uniforme a 0.0066 metros por segundo. Finalmente, este video concluye respondiendo a las siguientes preguntas. Cuando la velocidad es constante, no se puede afirmar si el automotor aceleró, ya que la aceleración implica un cambio de velocidad. Este movimiento sería rectilíneo uniforme, caracterizado por una velocidad constante y sin aceleración. Y cuando la velocidad cambia, sí se puede afirmar que el automotor aceleró, ya que la aceleración es precisamente el cambio de velocidad en el tiempo. Este movimiento sería rectilíneo variado, pues la velocidad no es constante. Una aceleración constante ocurre cuando la tasa de cambio de la velocidad es uniforme en el tiempo. En un recorrido esto podría evidenciarse en un tramo donde la velocidad aumenta o disminuye de manera constante, como al acelerar uniformemente en una recta o al frente de forma constante.
Y por último, la trayectoria y el desplazamiento no son conceptos totalmente distintos. La trayectoria es el camino real recorrido por el objeto, mientras que el desplazamiento es la distancia en línea recta entre el punto inicial hacia el punto final. En un viaje por carretera, la trayectoria sería una ruta seguida, mientras que el desplazamiento sería la distancia directa entre Bogotá y el municipio, en este caso Chía.